Gracias, Señor. Efesios capítulo 4, verso 3 al 4. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. En un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero cada uno de nosotros les fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió, él mismo también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. En él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Pueden sentarse, mis amados. Vamos a hablar hoy de lo que es, ¿qué es la unidad? ¿O qué es una iglesia unida? ¿Qué es una iglesia unida? Y es importante que nosotros tengamos claro eso, porque en este tiempo la iglesia, a raíz de las falsas doctrinas y demás cosas, se ha venido enfriando y se ha venido dividiendo la iglesia. Y es importante que nosotros tengamos claro que una iglesia dividida no prospera. Necesitamos estar unidos en un mismo espíritu, en un mismo amor, en un solo bautismo, en una misma fe, en un mismo conocimiento. ¿Para qué? Para que podamos ser esos instrumentos de Dios, esa base de iglesia para la venida de nuestro Señor Jesucristo un día, que podamos dar fruto abundante, pero no podemos dar fruto si la iglesia está dividida. No podemos dar fruto si la iglesia está dividida. La unidad de la iglesia es una función de la unidad del Dios. Entonces, ¿qué es la unidad de la iglesia? La función de la unidad de Dios. Solo hay un Dios y un evangelio. No hay dos evangelios. No hay varios dioses. Solo hay un Dios al que servimos. Y un mismo evangelio. Dios no nos dejó evangelios diferentes. Jesucristo, cuando vino, solamente dejó un evangelio, su testimonio escrito por, en ese tiempo, los apóstoles y profetas. Lo que une a la iglesia es un solo Dios y por lo tanto una sola iglesia de Dios, un solo Dios, una sola iglesia de Dios. Podemos estar reunidos y juntos, pero desunidos, porque no vivimos el amor de Dios. Y eso es algo que debemos tener muy claro, y es: ¿qué debe tener la iglesia? El amor de Dios. Una iglesia sin amor no es iglesia de Dios.
Porque el fundamento de Dios es el amor. Dios es amor. Y nosotros, dice la palabra, debemos amarnos en ese amor, en el amor de Dios. Entonces, la unidad de la iglesia es vital. Y es vital para su perseverancia. No estamos destinados a vivir la vida cristiana en aislamiento. No. Estamos destinados o fuimos llamados para vivir la vida cristiana en amor. Dice la palabra que el Señor es el cuerpo, nosotros los miembros. ¿Y qué pasa si nos quitamos un brazo y ya queda lejos del cuerpo? ¿Seguirá sirviendo? No, ¿cierto? No, ya no sirve para nada. Ya no sirve. ¿Por qué? Porque está aislado del cuerpo. Ya no está en su cuerpo. Necesita la función del cuerpo para que el brazo funcione. Si perdemos una pierna, la pierna ahí sí, concretamente, valga la redundancia, se pierde porque no está ligada al cuerpo y solo puede funcionar a través del cuerpo. Entonces, todos nosotros somos miembros de la iglesia de Cristo. Somos una parte de la iglesia de Cristo. Y como tal, debemos funcionar. No nos podemos separar los unos de los otros porque no funciona. ¿Qué hace la mano cuando una pierna siente alergia? Se rasca, ¿cierto? ¿Y qué pasaría si no tuviera mano y tuviera alergia? ¿Cómo? No se puede rascar, ¿cierto? Luego la pierna necesita de la mano, ¿cierto? Y las manos necesitan de las piernas porque no cómo camina, cómo se usa, ¿cierto? Como los ojos, el cuerpo necesita de los ojos, necesita del oído, necesita de la boca para alimentarse, cada parte del miembro. Si tú quieres hablar, necesitas de la lengua, y esa lengua sí hay que cuidarla, ¿no? Pero necesitamos de ella, ¿no? Necesitamos de esa lengua. Necesitamos de cada parte de nuestro cuerpo. Y esa es la iglesia. La iglesia se necesita entre sí. Si realmente nosotros somos un cuerpo de Cristo, nos necesitamos entre sí. Entonces, decía que la iglesia o la unidad de la iglesia es vital, vital en su perseverancia. Y estamos llamados a mantener unidos en un mismo servicio. Juan capítulo 17, verso 21 dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Cómo sabemos que realmente nosotros tenemos al mismo Dios y que ese Dios fue enviado por el mismo Padre, como el mismo Dios? Cuando estamos unidos. Cuando estamos desunidos, podemos, como les decía, estar aquí presentes y podemos reunirnos, pero muchas veces estamos desunidos porque cada uno tiene un rumbo diferente, un pensamiento diferente. ¿Sabe que los diferentes pensamientos es lo que ha dividido la iglesia? Cuando el Señor Jesucristo vino, habían varias denominaciones, pero Él no llegó específicamente a una. Él llegó y ¿qué hizo? Una sola iglesia, una sola denominación, un solo credo, una sola fe, un solo bautismo y lo más grande, un mismo evangelio. No habían dos evangelios, había un solo evangelio. Dios no nos dejó dos evangelios, nos dejó uno solo. Efesios capítulo 4, verso 3,
al 6 veíamos ahí, y decíamos, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos, el cual es sobre todos y por todos. Entonces, todo tiene una unidad. La iglesia está llamada entonces a permanecer unida para desplegar la gloria y la sabiduría de Dios. Ahora más tarde vamos a ver una película donde nos enseñan a cómo es que mantenemos una iglesia unida. Efesios capítulo 3, verso 10, ¿qué nos dice? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados, potestades en los lugares celestiales. Que la multiforme sabiduría de Dios solo es mucha, es abundante, pero es una sola. No tiene canales diferentes, siempre es la misma. Así que debemos luchar por mantener la unidad cristiana. Nos llama ahí en el mismo Efesios 4:2, dice, con toda humildad y mansedumbre, ¿qué tenemos que hacer? Soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Así que el defecto, el error, una mala costumbre de una persona no nos puede dividir. No. ¿Qué tenemos que hacer por ella? Dice que lo exhortemos con un espíritu de mansedumbre. Así es que se mantiene la iglesia unida, cuando nosotros nos exhortamos en amor, en amor. Pero este llamado a la unidad está basado en el Evangelio que revela al Dios verdadero, al único Dios. Colosenses 3, 4 al 15. Dice, y sobre todas estas cosas, ¿qué tenemos que hacer? Vestirnos de amor. ¿Por qué en amor? ¿Por qué tenemos que vestirnos de amor? Ahí dice. Porque es que el vínculo perfecto de la iglesia de Cristo es el amor. Si tenemos ese vínculo con nosotros, la paz de Dios gobierna en nuestros corazones, a la que asimismo dice, fuimos llamados en un solo cuerpo y ser agradecidos. Tenemos que ser agradecidos. Está como en la manera de agradecer a Dios su amor a través de la unidad de la iglesia, manteniendo la unidad de la iglesia. Y es que la estructura de la iglesia debe estar basada en la virtud del amor de Cristo. Ahí vemos en Filipenses capítulo 2, versos 2 al 4. ¿Y qué dice? Completad mi gozo, sintiendo que lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. No hacer nada por contienda, dice, no hagáis nada por contienda o vanagloria, sino con humildad, dice, con humildad, estimando como superiores a él mismo, ¿verdad? Entonces, esa es la estructura de la iglesia. No haga hacer nada ni por contienda, ni por vanagloria, sino unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagamos por contienda o por vanagloria. No es que pronto yo sé más que el hermano, no. Nosotros somos iguales ante Dios. Y lo que tenemos y lo que hemos aprendido ni siquiera es de nosotros, es de Dios. Es Él el que nos da la sabiduría. Cuando Él quiera nos la quita. Antes bien dice con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros.
es mirando la mirada en otras personas. La unidad de la iglesia debe reflejarse en la palabra del único Señor que nos ha reconciliado con Dios y con los demás a través de su sangre, formando un solo cuerpo. En Efesios capítulo 2, verso 20 y 22, dice: ¿edificados sobre qué? Sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo, en quien todo edificio, dice, bien coordinado, va creciendo para ser un templo, no dice varios, un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Morada de Dios. Somos la morada de Dios en el Espíritu. Así que solo a través del amor y la unidad es que podemos alcanzar la revelación de los misterios de Dios, a través del amor y la unidad. ¿Qué nos enseña Colosenses 2, 2 y 3? Para que sean que consolados sus corazones, ¿cómo? Unidos en amor, ¿verdad? ¿Cómo consolamos nuestros corazones? Cuando estamos unidos en amor, en amor. Hasta alcanzar que todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos, ¿qué? Todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Dónde están escondidos los tesoros del Señor? Ahí en su palabra, ¿verdad? Ahí en la palabra de Dios están escondidos todos los tesoros. Así que quiero vivir una vida próspera. No necesito dar dinero a un lugar, no necesito hacer pactos ni hacer siembras. Necesito sembrar la palabra de Dios, ¿dónde? En mi corazón. Necesito adquirir el conocimiento de Dios en mi vida. Ahí está el secreto, ahí está el tesoro del que Dios quiere o con el que Dios quiere que viva. Entonces es importante eso, pero para que esto ocurra, debemos como iglesia llenar nuestra mente de conocimiento de Cristo, para que cuando nos llenamos del conocimiento de Cristo, ¿qué pasará? Si este grupo y el de aquí están llenos del conocimiento de Cristo, ¿tendrán dos pensamientos diferentes? El mismo pensamiento, ¿cierto? ¿Por qué? Porque lo que tienen es el conocimiento de un mismo Dios, de Cristo, ¿cierto? Entonces así nos fortalecemos y nos mantenemos en amor y vamos a tener un mismo pensamiento. Si mi hermana de este lugar cree que Dios la puede sanar porque la palabra lo dice, entonces la de aquí puede dudar. No, también cree que la puede sanar porque la palabra lo dice, ¿cierto? Entonces se encuentran un mismo pensamiento. Nos encontramos, y así debe vivir toda la iglesia. La iglesia no está para colocar pensamientos independientemente a lo que la palabra dice, no. Tenemos que vivir el mismo pensamiento. Primera a los Corintios 1:10 dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no hay entre vosotros ¿qué? Divisiones, sino que estéis perfectamente como unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Esa debe ser nuestra meta como iglesia. Cuando nos salimos de esta enseñanza que el apóstol Pablo recibió como revelación y que nos la plasmó en las Escrituras, si estamos unidos en esa enseñanza, permaneceremos creciendo más que numéricamente, es creciendo espiritualmente. Pero si no estamos unidos, si tenemos conceptos diferentes, eso es lo que el enemigo de nuestras almas quiere, ¿no? Y entonces vamos a tener que conceptos diferentes
pensamientos diferentes, actitudes diferentes, y entonces no estaríamos viviendo el orden de Dios. Una iglesia unida es aquella que vive la verdad con amor y que crece, se sujeta a la palabra de aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Tenemos que sujetarnos. ¿Y cómo nos sujetamos a la cabeza que es Cristo cuando no nos salimos de la palabra de Dios? Efesios capítulo 4, verso 15 al 16 dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado, unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hay actividades diferentes, pero el pensamiento en Cristo debe ser uno solo, ¿cierto? Tenemos muchas cosas que hacer, pero el círculo en el que nos movemos en cuanto a la vida cristiana debe ser en uno solo. Entonces, y mire que en todo se centra algo importante, y es el amor. Por eso el Señor dijo: un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros como yo os he amado. Ese es el nuevo mandamiento que se encierra los 10. Entonces, de ahí de los 10, cuando amamos a Dios con nuestra mente, nuestro corazón y nuestra alma, entonces amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y ese amor nos une como iglesia, y es donde Dios quiere que estemos, unidos en un mismo amor como iglesia. Tal vez somos merecedores de una salvación, pero para alcanzar esa salvación necesitamos ayudarnos mutuamente. Cristo nos la dio ya, pero necesitamos como miembros ayudarnos mutuamente. ¿Qué pasará si un miembro del ejército se aparta de su pelotón, de ese escuadrón donde está, y se va solo a guerrear contra su enemigo, que son muchos? Lo van a matar, ¿verdad? Porque está solo. Pero si están unidos, si son un grupo grande, entonces se van a enfrentar y tal vez van a derrotar al enemigo, o por lo menos va a hacer que huya de ellos. Y eso es lo que pasa con nosotros como iglesia. Si trabajamos solos, entonces no tenemos la cobertura de una iglesia, sino que no, yo tengo mi propio ministerio, y entonces como tengo mi propio ministerio, Dios me lo dio, entonces yo trabajo con mi ministerio, pero estoy desprotegido, no tengo la cobertura, no tengo la oración de la iglesia, estoy solo, y en cualquier momento el enemigo me puede derribar. Es importante que nosotros pensemos en eso. Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8, ahí vemos que para alcanzar la unidad en la iglesia es necesario vestirnos de humildad, y la verdadera humildad está arraigada en un pensamiento correcto de quien se humilló a sí mismo, tomando nuestra humanidad, y se convirtió en un siervo para morir en la cruz por pecadores inmerecedores. No lo merecíamos, pero Él lo hizo por nosotros. De esa manera nos unió en un mismo pensamiento, en una sola salvación, en un solo bautismo y en un mismo amor. Filipenses 2, 5 al 8 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Entonces, todo eso lo dejó Jesús como ejemplo. Todos tenemos que mantener unidos.
Nosotros incluso como iglesia no podemos estar aquí solitos como iglesia. Es una denominación grande, que hay muchas iglesias orando los unos por los otros. Pero no solamente eso, sino que tenemos que hacerlo como en el orden de que el Señor nos dice. Tenemos que sujetarnos a nuestras autoridades. Y el hecho de sujetarnos a nuestras autoridades tiene unos costos altos que cada año tenemos que pagar para que esta iglesia funcione legalmente. Ahora, si nos vamos a un lugar de garaje, pues no tenemos que pagar nada, ¿no? Y no tenemos entonces ningún compromiso ni con la DIAN ni con el Estado. Así que todos los ingresos que entren entonces es solo para la iglesia. Pero cuando estamos sujetos, que es lo que el Señor nos dice, que debemos sujetarnos no solamente al César, sino también a Dios, perdón, no solamente a Dios, sino también al César. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Asumir los costos que hay que cubrir y mantener una iglesia en el orden de Dios, en el orden que Dios estableció, tiene costos altos. Y esos costos administrativos también. Pero Dios, cuando nosotros andamos y nos disponemos de corazón a hacerlo en su orden, siempre va a respaldar para poder cubrir esos costos. Porque Dios quiere mantener su iglesia unida. Entonces todo tiene un orden, ¿cierto? Y así como todos tenemos un orden, no andamos solos, tenemos que tener controles, ¿sí? A nosotros cada rato vienen y nos vienen aquí a mirar cómo estamos, si realmente andamos bien o no. Y es bueno eso. Por eso, como iglesia tampoco podemos andar por ahí sueltos. No es que yo tengo mi ministerio, como les decía ahorita, y entonces yo hago porque Dios me dio mi ministerio, no. Ese ministerio debe tener una cobertura porque yo soy hombre y en cualquier momento me puedo equivocar. Y entonces cuando no tengo un respaldo, no tengo una supervisión, ¿qué pasará? Pues sencillamente voy a hacer las cosas mal. Y con un solo hecho, una sola palabra, una sola actitud que yo haga mal, puedo mandar una cantidad de gente al infierno. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Porque no hay sujeción a autoridades. Nosotros tenemos que estar sujetos a las autoridades. No, pero es que yo tengo el conocimiento y tengo todo el respaldo, soy profesional y todo eso y lo puedo hacer. Sí, pero cuando el Señor Jesús, o cuando los apóstoles más bien salieron a predicar, ¿de quién tenían el respaldo? Él no les dijo, cuando Él estaba en la tierra los mandó de dos en dos a predicar el evangelio. Él les dio el respaldo, les dio la bendición para que lo hicieran, ¿cierto? Y fueron a hacerlo. Pero luego cuando Él partió, ¿qué les dijo que esperaran? El Espíritu Santo de Dios, ¿cierto? Les dijo, reúnanse en un lugar. Esperen allí, no vayan a salir de ahí. Reúnanse en ese lugar. Con los que se les quieran unir, reúnanse en ese lugar. Y esperen que venga el Espíritu Santo sobre ustedes. ¿Y qué les daba el Espíritu Santo? La autoridad para hacerlo, ¿cierto? La autoridad, el conocimiento, el respaldo para hacerlo. Y de ahí para acá, ¿qué tenemos nosotros? El respaldo del Espíritu Santo. Pero tenemos que estar sujetos a nuestras autoridades. No podemos estar por ahí sueltos, creyendo que Dios nos da un ministerio y que entonces lo vamos a desarrollar. Porque no hay, ¿sí? Yo conozco varias personas que se la pasan llevando alimento para los indigentes y demás cosas a las zonas del sur. Pero no, las personas, qué bonito que los alimenten. Pero ¿y los frutos dónde están? El fruto no se ve en cuánto alimento ofrezco yo. El fruto se ve en cuántas personas están siguiendo a Cristo, ¿no? ¿Cuántas personas están en la iglesia del Señor, incluso sirviendo al Señor? Ahí es que se ve el fruto. Porque yo puedo hacer muchas obras, pero no por obras nadie es salvo, ¿no? No se salva nadie por obras. Se salvan las personas porque conocen a Cristo y deciden obedecer a Cristo, ¿cierto? Entonces,
Uno mira, y yo fui uno de los que hice eso alguna vez, por ahí en Ciudad del Azúcar, arriba de San Mateo, duramos casi 5 años en eso. Y llevábamos útiles escolares, ropa, alimento. Cada 8 días teníamos casi como 600 personas, un poco más. Y uno contento. Pero un día Dios habló a mi corazón. Y cuando Dios habla a mi corazón dije, listo, voy a probar eso. Porque me dijo, ¿dónde está tu fruto? ¿Dónde está tu fruto? Le dije, pues son 600, ¿le parece poco, Señor? ¿Sí? Y entonces dijo, déjalos, dales ahora solamente la palabra del Señor. Y yo, listo. 600 al mes, que ya no se les llevaba alimento y regalos y demás cosas, quedaron 200. A los 2 meses habían 100. A los 3 meses habían 50. A los 4 meses habían 20. A los 6 meses, ¿sabe cuántos quedaron? 5. ¿Por qué? Porque la gente no iba a buscar a Dios, la gente iba a buscar lo que les iban a dar, ¿sí? Lo material. Y eso, pues a raíz de eso yo dejé de hacer ese tipo de obras porque me di cuenta que sino que la palabra dice que cuando nosotros hacemos las obras debe ser primero a la iglesia del Señor, ¿sí? A los hermanos en la fe. Y hay tantos hermanos necesitados en la fe que no nos fijamos en ellos y nos vamos a darle a un poco de provisiones a unas personas que nunca nos van a dar, nunca se va a ver el fruto. Entonces es así, mis hermanos, uno tiene que mirar esa parte y tiene el respaldo, está siendo guiado por Dios, estamos unidos o estamos por ahí suelticos. Había una persona que andaba por ahí suelta, no sé si se acuerdan de ese relato bíblico de aquel que era hasta divino y se acercó a los apóstoles para decirme cuánto les doy, qué dinero les doy para que ustedes me den esos dones que ustedes tienen. ¿Y qué les dijo? ¿Qué le dijo ahí Pablo a Simón? Fenezca su dinero contigo. Y entonces ahí es donde nosotros nos damos cuenta que las cosas sin cobertura no funcionan. Solo podremos tenerlo todo, podemos tener todo el dinero del mundo, pero sin el respaldo de Dios no llegamos lejos. Pero también para que haya unidad en la iglesia se necesita mansedumbre, porque si somos todos arrogantes ni volteamos a mirar a los otros. Y esta tiene que ver con seguir el ejemplo de Cristo. Mateo capítulo 11, verso 29, ¿qué dijo el Señor ahí? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Ahí dice, aprended de mí. ¿Qué era Jesús? Manso y humilde de corazón. Uno no es manso y humilde porque dice que es manso y humilde, sino porque otras personas ven en uno que realmente es manso y humilde. Pero también para mantener una iglesia unida necesitamos la paciencia. Tiene que ver con soportar las deficiencias y las fallas de los demás, sus debilidades y fracasos. ¿Cuán pacientes somos con los que no están de acuerdo con nosotros? Es mi pregunta. ¿Cuán pacientes somos con ellos, con los que no están de acuerdo con nosotros? ¿Cuánto tiempo soportamos a los que piensan diferente a nosotros? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Llevarlos en amor y mostrarles la Escritura. ¿Cuál es la enseñanza de Cristo? No ponemos a pensar, no es que usted está en una doctrina torcida porque eso no es así. No, tenemos que mostrarle en amor la doctrina de Cristo. Que sea Dios quien los edifique y los corrija, porque nosotros no somos nadie para corregir a nadie, ¿no? Romanos 15, 5 al 16. Pero el Dios de qué? De la paciencia y de la consolación, os dé que a vosotros un mismo sentir según Cristo.
para que unánimes a una voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Todos a una misma voz, no son voces diferentes, es una misma voz. Finalmente, para mantenernos unidos como iglesia, debemos dejar que el amor fluya entre hermanos, ya que el amor es la tierra en la que somos sembrados y nos fortalecemos y crecemos en Cristo. Tenemos que tener buena tierra. Y ahí finalmente, para mirar esa parte, primera de Juan, capítulo 4, versos 7 y 8. Primera de Juan, capítulo 4, versos 7 y 8. Dice, amados, amémonos unos a otros. ¿Por qué? Porque el amor es de Dios. Todo el que ama, ¿qué? Es nacido de Dios y conoce a Dios. Y el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, cuando tú no amas a tu hermano porque tiene defectos, ¿qué pasa? No ha nacido de Dios. No ha nacido de Dios. No sabes tolerar. No ha nacido de Dios. Tienes que aprender a amar a tu hermano con todos sus defectos. No, es que me hizo una ofensa grande. No importa. Si demuéstrele a Dios que naciste de nuevo, que lo puedes perdonar. No importa cuán grande sea la falta o cuántos defectos tenga esa persona. Ayúdelo a andar por la luz de Cristo. Eso es lo que tenemos que hacer. Porque si no, no hemos nacido de nuevo, hermanos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cuando yo no tolero a mi hermano o a mi hermana, entonces, ¿qué tengo que hacer? Orarle a Dios para que Él no cambie al hermano, me cambie a mí. ¿Sí? Porque es que, ay Señor, cambia a ese muchacho, cambia a esta muchacha, cambia a ese señor, cambia a esa señora. Mire Señor, cómo eso, Él no te agrada, Señor. No, ¿sabe quién no te está agradando a ti? Al Señor, tú mismo. Yo mismo no le estoy agradando a Dios. Porque yo no lo tolero, no lo sé amar como es. Y tengo que aprender a amarlo como es. Pero es que es terrible. No importa, ¿y acaso tú eres juez? Dice que la palabra es quien nos juzga. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con esa persona? Llevarla al conocimiento de la palabra. Pero es que no quieres, muy perezoso. No importa, sigamos insistiendo y sigamos orándole a Dios para que un día pueda ir al conocimiento de la palabra. Porque definitivamente, si no hay conocimiento de la verdad, entonces no hay un cambio en nuestra vida. Lo único que cambia nuestras vidas es el conocimiento de la verdad. Uno nace en muchas religiones. Yo nací en muchas religiones y tenía convicciones de eso. Y uno veía hasta milagros a través de esas religiones. Y milagros grandes. Yo vi muertos levantarse con la religión que vivía. Y Dios sabe que no estoy mintiendo. Pero viví en una religión. Cuando Dios me endereza y corrige mi camino, me di cuenta que estaba en lo incorrecto y Dios cambia mi vida. Yo tuve que pedirle perdón a Dios por las cosas que había hecho mal. Y que si bien no tenía la culpa porque me las habían enseñado, era lo que me habían infundado, de igual manera lo había hecho. Entonces, no sigamos, si queremos una iglesia unida, tenemos que seguir las estructuras de la palabra del Señor, no religiones, porque las religiones no nos llevan a ningún lado. Las religiones, ¿sabe a qué nos llevan? A hacer diferencias entre hermanos, a disgustarnos entre hermanos, a ofendernos entre hermanos. A eso nos llevan las religiones. Pero cuando seguimos la verdad en amor, la verdad de Cristo, seguimos la palabra de Cristo, los renglones que Cristo nos dejó, entonces nuestra vida será diferente. Y podemos decir que no hay muchas denominaciones, en Cristo hay solamente una. Tal vez Jesucristo hubiera podido hacer algo y era, bueno,
coger sus 12 y decir, bueno, usted me dirige este grupo, usted me dirige este grupo, usted me dirige este grupo. Hubiera hecho 12 grupos diferentes. Y entonces la iglesia hubiera crecido mucho más rápido, porque eran 12 personas trabajando en puntos diferentes, pero no. Solamente les infundó un solo conocimiento, una sola verdad, un solo amor a todos los 12. Y los preparó para que llevaran la iglesia de la misma manera. Y esa es la iglesia que nosotros tenemos que vivir hoy en día. La iglesia escrita en la verdad de Dios. Amén. Gloria a Jesús. Vamos a orarle a Dios. Padre, gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia, porque es por tu misericordia que nos enderezas el camino, Dios mío. Oh Dios Santo, queremos ser esa iglesia que agrade a tu corazón. Esa iglesia que vive en amor, que pueda compartir en amor, que disfrute estos momentos de unidad. Señor, gracias Padre por unir a tu iglesia, por darnos a entender, Señor, que no somos miembros diferentes y que despegados del cuerpo no somos nada, estamos muertos, Dios. Señor, ayúdanos a mantenernos unidos, Señor, en un mismo espíritu y en un mismo amor, Dios mío. Que tu amor, tu misericordia y tu verdad se reflejen en nosotros cada día, Padre, en todo momento y en todo lugar. Gracias, Jesús, por lo que has hecho hoy y por las cosas que nos has hablado y la manera en que endereza nuestro camino, Señor. Cómo nos unes con tu palabra para ser una misma iglesia, un solo amor, un solo bautismo, una sola fe, Señor, y un solo evangelio, Dios. Ayúdanos a entender que solamente por ese camino podremos llegar al cielo, Dios, al reino eterno que tú has preparado para nosotros, Señor. Danos, Señor Dios, la fuerza, el denuedo, Señor, la vida, Dios, para alcanzar ese propósito, Señor mío. Gracias, Jesús, porque tú eres santo y bueno con nosotros. Te adoramos y te bendecimos, Señor Dios, y dejamos, Señor, esta semana que está por venir en tus manos, Señor Dios mío. Rodéanos con tus ángeles, permítanos estar bajo la sombra de tus alas, Señor. Apártanos, Señor, de los virus, de toda enfermedad, Señor. Rodéanos con tus ángeles, Señor, para que guarden nuestras vidas, nuestra familia, nuestros bienes materiales, Señor Dios, del mal de este mundo, Padre eterno. Señor, Padre, gracias, Señor, porque no nos sobrevendrá ningún mal, ni ninguna plaga o enfermedad tocará nuestro cuerpo, ni nuestra moral, ni nuestra familia, porque ángeles tuyos estarán ahí para nuestra defensa, Dios. Guárdanos de cualquier accidente, Señor. Guarda, Señor, a los que tienen, Dios, vehículos, Padre Celestial. Guarda sus vehículos, guarda, Señor, sus manos. Dales sabiduría, Señor. Manténlos despiertos, Señor, cada que estén, Señor, en movimiento, Dios, de sus vehículos, Padre eterno. Señor, y permite, Dios, Señor, que todos los que andamos en una pie, Señor, tú nos guardes, Señor, que no tropecemos en nada, Señor, sino que seas tú, Dios, guiándonos por el camino correcto, Señor, limpiando nuestros caminos donde quiera que vayamos, Padre eterno. Que cuando descansemos en nuestro lecho, tú estés ahí para ministrar nuestro sueño, y cuando nos levantemos estés ahí para guiar nuestro camino y bendecir nuestras manos y todo lo que ellas hagan, Señor. En Cristo Jesús. Amén, Señor. Que el Padre de mi Señor Jesucristo les continúe bendiciendo. No olviden que tenemos el compartir ahora para que nos acompañen. Tenemos una película ahora muy hermosa a las 11 de la mañana.